Damos gracias al Señor porque podemos compartir su palabra en esta mañana. Voy a invitarles para que abramos la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Así que hoy voy a compartir un mensaje que le he llamado ¿Quiénes gobiernan la nación? ¿Quiénes gobiernan la nación? O también pudiéramos decir quiénes deben gobernar la nación. Y quiero pedirle que preste atención, porque no voy a compartirle mis criterios. Voy a compartirle a partir de los criterios bíblicos. Y ya, bueno, si usted tiene problemas con los criterios bíblicos, bueno, eso es algo que usted tendrá que resolverlo con Dios, no conmigo. Quiero que preste atención a la palabra en esta mañana. Porque la iglesia, escúchenme, la iglesia, eso lo involucra a usted y a la iglesia en todas partes. Somos muy responsables de lo que sucede y de lo que no sucede. Porque la iglesia tiene de parte de Dios el potencial para generar una gran influencia en su ambiente donde se mueve. Y hoy no vamos a referirnos, no vamos a estar, pensando en las cosas malas que otros han hecho, que otros cristianos de pronto han fallado. Vamos a centrarnos en la Escritura, porque usted no puede invalidar la Biblia por lo que otro haga. ¿Me está entendiendo? La Biblia es la Biblia, siempre lo será. La palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. Y lo que está allí seguirá siendo la norma de la fe y de la conducta, independiente de experiencias, de sucesos, aislados o no aislados. Y la iglesia debemos cambiar nuestra forma de pensar. De pronto puedo decir que hemos venido cambiando en muchas cosas, que estamos avanzando, que estamos progresando, pero aún la iglesia hay áreas donde se ha resistido a pasar por allí. Y hemos asumido posiciones antagónicas, queriendo y no queriendo. Y hemos reproducido ideas de otros en el pasado y ni siquiera nos hemos dado a la tarea de mirar si eso que dijeron en el pasado es bíblico o no es bíblico, o fue una cuestión personal, la idea de alguien, y la reprodujo y se volvió viral y se hizo doctrina. Por ejemplo, nuestros antecesores, yo digo que no con culpa, más con pasión y no con dirección, porque mire, hermano, que a veces las pasiones nublan nuestro juicio. Usted puede apasionarse tanto con algo, y apasionarse es bueno, pero cuando la pasión nubla su entendimiento, la pasión se vuelve mala. Y entonces la pasión entra a ser capricho. Y el ejemplo que quería decir es que muchos de nuestros antecesores dijeron que la política era del diablo. Que la iglesia, por lo tanto, no debería ni mencionar la palabra política. Y entonces esa frase y ese concepto hizo carrera. Y entonces la iglesia se aisló, la iglesia se metió en un búnker. Vamos a cantar coritos a la iglesia, alabaré, 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 y leamos el Salmo 23 y no nos metamos con nadie más. Y eso fue un gravísimo error. Porque el Señor no creó la iglesia para que se escondiera. El Señor puso la iglesia. ¿Qué dice la metáfora bíblica? Que una luz, ¿dónde se pone? ¿Debajo de la mesa o se pone en un lugar alto para que la gente vea la luz? Y nosotros lo que hemos hecho es meternos debajo de la mesa. Pero algunas frases hacen carrera. Pero nosotros debemos de empezar a pensar. Y a pensar no tampoco a la luz de mis caprichos,
Si nuestros pensamientos, nuestras deducciones, nuestras conclusiones, nuestras apreciaciones deben de estar fundamentadas en el consejo bíblico. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque si usted no está de acuerdo, vea, te lo voy a decir con toda la amabilidad del caso. Si no estás de acuerdo, estás en el lugar equivocado. Te lo digo con toda franqueza. Aunque yo quiero ver este lugar lleno de gente todo el tiempo, pero si tú no estás de acuerdo con el consejo bíblico, estás en el lugar equivocado. Debes de ir a buscar otro lugar. No sé dónde. Vete al estadio, o no sé, a la pista de coleo, no sé. Pero estás en el lugar equivocado. Si estás en la iglesia, es porque estás dispuesto a aceptar el consejo bíblico. Así es como funciona esto, señores. La iglesia no es un lugar tanto de emociones ni de pasiones. La iglesia es un lugar de formación. La iglesia es un lugar de instrucción. Entonces, ¿quiénes gobiernan la nación? Quise que comenzáramos con Efesios, el versículo leído, porque allí hay una instrucción. Y la instrucción es clara. Dice, hablándole a los creyentes, ¿en qué no debemos participar? ¿En qué no debemos participar? En lo que hacen las tinieblas, mi hermano. No podemos ser cómplices, ni gestores, ni debemos apoyar las tinieblas de ninguna forma. Está prohibido por Dios. Dice que al contrario, frente a la acción de las tinieblas, debemos de tomar una posición. ¿Cuál es? Dice reprender. 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 Esa palabra reprensión tiene una cantidad de connotación. Esta palabra reprender es mostrar una actitud totalmente opuesta y contraria a aquello que se está manifestando. Es mantener férrea la posición de que contigo no voy y tú no cuentas conmigo. No puedes ser parte de mi entorno. No te puedo aceptar, no te puedo recibir. No puedo ni siquiera intentar negociar contigo. Reprender es te vas. Reprender tiene una connotación, escuche, connotaciones. Reprender tiene una connotación de echar. La palabra reprensión tiene una connotación de una firme y fuerte corrección. Por eso hablé de connotaciones, hablando de reprensión. Y lo que nosotros debemos hacer, y cuando digo nosotros estoy hablando de los hijos de la luz, los hijos del Señor. No sé cuántos habrán esta mañana aquí, porque como dice el dicho, caras se ven, corazones no. No le estoy diciendo que usted no es hijo del Señor, pero estoy diciendo que solo usted sabe si es hijo del Señor. Bueno, yo infiero que si usted está aquí es porque realmente usted quiere amar a Dios, ¿cierto? O si no, no estaría aquí en esta mañana. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de mantener, establecer una posición de antagonismo con todo lo que tiene que ver la movilización de las tinieblas. Y me voy a meter con el tema que hoy nos asiste, que tiene que ver con un tema de elecciones, participación electoral. La Biblia habla de los que niegan la fe. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? La Biblia habla de los que niegan la fe. Hay muchas formas, señores, de negar la fe. Y cuando uno apoya a personas que uno sabe que son impíos, uno está negando la fe. Uno está negando la fe. Porque una forma de negar la fe es cuando usted hace lo contrario a lo que Dios le dice que haga. Y si Dios te dice que tú no debes de participar en lo infructuoso de las tinieblas, ¿qué significa eso para ti? El creyente no se mueve por sentimientos ni por el corazón. El creyente se mueve por obediencia a Dios y a su palabra. Eso prima por encima de todo. Ok.
¿Cuál es nuestra actuación en el destino de una nación? ¿Cómo actuamos los creyentes? Hay quienes dicen, me importa un comino. Ese no es problema mío. Quiero decirle que lo que pasa en la nación es problema suyo. Debe de importarle. Y más si eres un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo actuamos nosotros en el destino de una nación? Lo que hoy está pasando. ¿Qué es? Hoy es un día ¿qué? Electoral. Esa es la forma como los colombianos comunes y corrientes nosotros participamos en el destino de una nación. ¿Sabe cómo? Votando. ¿Y sabe qué hacemos al votar? Elegimos. Y ahorita, tranquilo, que ahorita le voy a mostrar una cantidad de versículos, espero que el tiempo me alcance, a ver si con esos versículos usted tiene o le quedan faltando. ¿Cuáles son nuestras directrices? ¿Cuáles son nuestros criterios? ¿Cuáles son nuestras convicciones cuando, por ejemplo, en un día electoral decidimos participar? ¿Ah? ¿Cuáles son nuestras directrices, criterios, convicciones? Y voy a ser bien directo, y esto puede enojar, pero yo estoy acostumbrado a hacer enojar a la gente. Esto puede molestar, esto puede levantar ampolla, pero yo estoy aquí para decir las cosas desde la perspectiva bíblica. No hay coherencia entre la izquierda comunista y la palabra de Dios. No la hay. El comunismo fue establecido a partir de principios antagónicos. Marx, que fue uno de los que alimentó el comunismo, Lenin, Marx, Richard Wurmbrand, un escritor creyente, que fue un hombre que sufrió el martirio en la época en que la Unión Soviética y ese tiempo de oscuridad de los 60, de los 70, la famosa cortina de hierro. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Bueno, los muchachos más cercanos no saben de qué estoy hablando, y más si no les gusta la historia, pues no saben de qué estoy hablando. Pero la antigua URSS, cuando invadió una buena cantidad de lo que hoy se conoce como Europa del Este, e invadió con la doctrina comunista. Si usted se pone a mirar, la mayoría de los países de Europa del Este son países pobres. Son países pobres. Aunque ya hoy se han liberado de ese régimen, pero ¿cómo quedaron esos países? Pobres. Muy diferente si usted va a Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Inglaterra y otras naciones, porque ellos no trabajaron. La gente está confundida porque, por ejemplo, países como Suecia, ellos tienen gobiernos socialistas, pero el socialismo de Suecia no es el comunismo tradicional. El socialismo en Suecia está fundamentado sobre principios y reglas de tener un equilibrio social. No el socialismo marxista-leninista, que es quitarle todo a todo el mundo y oprimirlo. El comunismo, el socialismo, está demostrado históricamente que no funcionó como sistema de gobierno, porque lo único que hizo fue empobrecer la nación. Y porque Marx, por ejemplo, escuche, si usted ha leído sobre Marx era judío, de origen judío. ¿Sabían eso? Que Marx era de origen judío y que en su niñez fue criado dentro de principios del mismo judaísmo. Y el hombre ya cuando fue creciendo empezó a tener ideas. Y el hombre termina rebelándose contra Dios. Y él lanza en todo su proceso premisas como esta: Dios es un problema, por lo tanto me declaro enemigo de Él. ¿Le parece bien que predique estas cosas? No tenemos que comer entero. Todo lo que se fundamenta, escuche, porque no quiero ahondar hoy en eso, porque tengo un largo repertorio allí. Todo lo que se fundamenta en la idea de ser enemigo de Dios ya es un problema para la sociedad. Y todo lo que se desprende de allí.
Luego entonces, nosotros como creyentes debemos de mantenernos fiel, convicciones, directrices, criterios que funcionen de acuerdo a la palabra de Dios, no a gustos políticos, doctrinales, no ¿cómo se llama? A herencias políticas. ¿Cómo que un creyente, cómo que un cristiano, un hijo de Dios, está dispuesto a apoyar movimientos comunistas? ¿Sabe? ¿Quiere que le diga de frente? Está negando la fe. Está negando la fe. La Biblia dice que la comunión, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, hago la aclaración que usted puede hacer con su vida lo que usted quiera. Pero quiero recordarle que usted le va a dar cuentas a Dios algún día. ¿Cuáles son nuestras directrices, nuestros criterios y nuestras convicciones? Puedo decir más, pero creo que es suficiente ahí. Quiero tomar el tiempo para enfocarme más en la palabra y en este primer punto quiero trazar un paralelo bíblico entre el justo y el impío. Para los que están tomando notas, un paralelo bíblico entre el justo y el impío. Vamos al libro de Proverbios, que usted va a encontrar en el libro de Proverbios buen material, no solo ahí, en otras partes de la Biblia, pero vamos al libro de Proverbios, capítulo 28. Solo vamos a ver unas poquitas cosas entre el 28 y el 29, capítulo 28 de Proverbios. Paralelo bíblico. ¿Entiende lo que es la palabra o el término paralelo, cierto? Pone dos columnas. Pone dos columnas en sus notas. Encima de una pone los justos y en la otra al frente pone los impíos. Y entonces el paralelo es para hacer una comparación. Entonces vamos a comparar. Versículo 2. Proverbios capítulo 28, versículo 2. Voy a leer en las dos versiones que estamos manejando. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Déjeme leérselo en esta versión porque va a ampliar el concepto. Dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, ahí está el paralelo, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Entonces, si está queriendo tomar notas, en su columna de los justos aparece cuáles son características de los justos. Por ejemplo, son sabios y son entendidos. Son sabios y son entendidos. Acotando que cuando habla de sabiduría, la Biblia establece que el fundamento, el origen, el principio de la sabiduría parte cuando una persona decide tener temor de Dios. Escuchen, no estamos hablando de capacidad intelectual, eso es otra cosa. Ser sabio no tiene que ver con la capacidad intelectual. Hay gente que sabe mucho y es torpe. Hay gente que no sabe tanto, pero saben qué hacer en la vida. Estoy hablando de conocimiento intelectual, intelectualidad. En Colombia creo que hay o había un movimiento que llamaban los intelectuales. Y mucha gente que gobierna son intelectuales. Nombraron al ministro tal, a fulano y tal. Y eso es un cartapacho de, ¿cómo se llama? El currículum, el estatus, hoja de vida. Graduado en Harvard, especialización en no sé dónde, maestrías, posgrados, doctorados, PhD. Y se ponen a gobernar y no hacen sino embarrarla. Porque un buen gobernante, un buen gobierno no parte de la capacidad, de la acumulación de
información, sino de cuán sabio es el gobernante. Y la sabiduría direcciona sobre el qué hacer y cómo hacerlo, de qué manera. Entonces dice que en el lado de los justos, un justo es aquel que es sabio partiendo de su temor de Dios. Esa persona es entendida. Y estas dos cosas, un sabio que es entendido produce estabilidad en la nación. Y yo le pregunto, ¿cómo está nuestra nación hoy? ¿Cómo están las naciones de la tierra en su gran mayoría? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los gobernantes, dije la mayoría, no dije todos, para dejar el porcentaje de los que califican, pero la gran mayoría de la gente que nos gobierna no es sabia y por lo tanto no es entendida. Y entonces, en el lado de los impíos, sobre este versículo 2, habla de la corrupción moral en una nación. Y la corrupción moral en una nación lleva a su caída. Entiéndase por moral todo lo que es concerniente al concepto, a la identificación del bien y del mal. Cuando hay corrupción moral significa que no hay capacidad de identificar entre el bien y el mal. Cuando hay corrupción moral significa que nos hemos ido por el lado del mal y no del bien. Espero que este mensaje nos sirva para el resto de la vida mientras estemos en esta tierra. Porque la iglesia tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Hay creyentes que todavía mantienen una pasión política con tal movimiento, con tal color, con tal grupo, porque sí, porque sí, porque sí. Hermano, no, usted es un creyente, usted tiene que empezar a piense, porque si no piensa se le queman las neuronas. Antes de decir algo, no se apasione con una defensa irrestricta de cosas que usted no se da cuenta, que usted puede estar defendiendo el mal. No, usted es cristiano hoy. Y la Biblia dice que los que están en Cristo entran en un proceso de ser criaturas nuevas. ¿O no? Entonces, ya tenemos un paralelo. Miremos el versículo 16. Porque la verdad es que yo me emociono y ustedes están que se van a ir a votar. Que ir a votar por Colombia Justa Libre. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Igual nadie va a saber por quién votó, solo Dios y usted. Y yo no le voy a preguntar nada a nadie para no hacer sentir mal a nadie, pero ojalá que después de este mensaje entendamos un poquito más la necesidad de participar aún con los riesgos que eso conlleva, pero toca hacerlo. Bueno, versículo 16 de Proverbios 28. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. Usted puede leer el que está allá. El príncipe falto de entendimiento, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Ponga en el lado de los justos. ¿Qué hace un justo? Odia la corrupción. ¿Qué hace el justo? Pero parece que no estuvieran convencidos. Yo si fuera usted lo diría con firmeza. ¿Qué hace un justo? Odia la corrupción. La corrupción ha impregnado este país hasta donde usted más no se puede imaginar. Todos los estamentos, mire, hasta algo que en otra época no se percibía, hasta en el deporte, que era algo tan chévere el deporte. Hoy el deporte está plagado de corrupción y de corrupción. Todo. ¿Cómo está el sistema de salud en nuestro país? Dije el sistema. No estoy hablando de las personas, dije el sistema. Está corrupto. Pero un sistema, ¿por qué se corrompe? Porque hay personas que lo corrompen. ¿Cómo está el sistema de educación? Dígame un sistema en este país que no esté corrupto. ¿Cómo está la justicia, el ejercicio de la justicia, del derecho?
Todos los días en las noticias salen cosas que se van descubriendo. ¿De qué? De corrupción. Mire, yo hace mucho rato decidí no ver más noticias. Yo me entero por ahí de las cosas más importantes, leo ciertos artículos, pero a mí me saturó. Llegó el momento en que yo me saturé de escuchar las noticias en este país, porque uno sale de ver un noticiero, uno sale oprimido, desesperado, como que ¿qué hacemos? No, Señor, yo no me voy a afectar más ahí mi corazón y mi mente. Todo está afectado por la corrupción. ¿Qué hacen los justos? Odian la corrupción. ¿Qué tiene que hacer un gobernante que es justo? Odiar la corrupción. Gracias por el amén. ¿Y sabe quiénes son los que más debemos odiar la corrupción? Nosotros. Nosotros. Que supuestamente somos justos. Ahorita hablamos un poquito más de eso. En la otra parte dice que los impíos son sin entendimiento. Del versículo que estamos leyendo, versículo 16. Los impíos, un gobernante sin entendimiento, ¿sabe qué hace? Oprime al pueblo. ¿Qué trae? Opresión. Opresión. Hermano, Colombia y la mayoría de nuestros países en Sudamérica, Latinoamérica, hoy por hoy no hacemos sino vivir bajo opresión. Todos andamos oprimidos. Cansados. Perdiendo casi que la esperanza, desanimados, mucha gente frustrada, mucha gente quebrada, producto del sistema corrupto que los llevó a la quiebra, producto de la injusticia que es parte de un establecimiento corrupto. Y hoy usted habla con personas y usted intenta darles motivación para algo y ¿qué le dicen? No, eso ya no. Y en muchos casos, ¿a dónde nos lleva la opresión? A sentarnos a esperar la muerte desesperanzadamente, como aquella mujer en Israel, que en un tiempo de hambruna, cuando el tiempo de Acab y el profeta Elías, y Dios manda a Elías allá, vaya que lo alimente esa mujer, y ella le dice, aquí no hay nada, aquí solamente hay un poquito de harina, un poquito de aceite, preparamos las últimas 3 arepas, mi hijo y yo nos las comemos y nos sentamos a esperar morirnos. Eso es opresión. La opresión te lleva. Es como cuando alguien, ¿sabe qué es oprimir? Como cuando usted coja un caucho o algo que sea sensible, cójalo en su mano y comience a apretarlo. Apretarlo. Y esa espuma como queda ahí en su mano, queda toda. Eso es opresión. Eso es opresión. O como cuando usted toma la esponjilla, ¿cuántos lavamos loza en casa? Sí, no, lo repito, ¿cuántos lavamos loza en casa? Cristian, ¿usted no lava la loza en su casa? No. Señor, ayuda a Yamile, Padre, libérala de esa opresión en el nombre de Jesús. Como cuando coges la esponjilla y que la vas a ¿qué? Y le sacas todo el agua que hay allí, queda, así es la opresión. Te quiere coger y se llama exprimir. Eso es lo que hacen los gobernantes que no tienen entendimiento, porque son impíos. Cogen al pueblo y lo dejan sin una gota de aire. Pueden pasar esta predicación por el noticiero que quieran. No tengo miedo. Proverbios 29, versículo 2. Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, como dicen los costeños, ¿tú sabes? ¿Hay alguien de la costa aquí? Cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El pueblo ya saca la lengua, el pueblo ya está que no da más. Mire la gran diferencia en este versículo, y usted puede encontrar el mismo principio en Proverbios 28:12, pero no lo leí para poder avanzar. En los justos, el gobierno del justo produce alegría, produce esperanza. Hermano, usted no sabe, por lo menos yo,
Yo no sé, pues yo no puedo hablar por usted, pero no sabe cuánto yo sueño que algún día en Colombia tengamos un gobierno que nos haga sonreír. ¿O ya perdieron la esperanza? No, yo sí creo que todavía algo puede pasar. Que podamos tener un gobierno en Colombia que nos haga sonreír. Porque no lo tenemos. Hace mucho tiempo que no lo tenemos. Para no ir ahora a pensar que solo está ahorita. No, hace mucho tiempo que no lo tenemos. Pero el gobierno del perverso, ¿qué hace? Hace gemir al pueblo. Y así es como estamos hoy. Si no es por la misericordia de Dios con nosotros, pero así es como estamos hoy, gimiendo del dolor, etcétera, etcétera. Proverbios 29:4. Yo tengo que avanzar. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos, esto no se ve en Colombia, el soborno, pero uno que exige sobornos la destruye. Entonces dice aquí, el paralelo es que la justicia produce estabilidad. Y aquí, bueno, cada punto de esto pudiera ser un mensaje diferente. Porque aquí la palabra justicia tiene mucho que ver y todo que ver con nosotros. No, cuando digo justicia, no piense en un estrado judicial, en el Palacio de Justicia. No, la justicia tiene que ver con la rectitud. La justicia tiene que ver con el espíritu correcto. Eso es hacer justicia, es tener el espíritu correcto, es hacer las cosas en la verdad, en la rectitud. Dice la Biblia en este paralelo que cuando así se hacen las cosas, cuando hay justicia, ¿qué es lo que pasa? La nación se estabiliza. Pero el soborno, ¿qué trae el soborno? Hizo carrera una frase en este gobierno. ¿Se acuerdan? Algo que a usted le gusta echarle mucho a las galletas o a las tostadas. Mi esposa prepara un pollo muy rico con eso, con mermelada. Pero no de esa que están dando allá, la que uno compra en el supermercado. Hizo carrera esa frase, la mermelada. O sea que a muchas galletas, o más bien arepas en este país, le untaron mermelada. Eso es lo que implica ser sobornado. Y ahorita permítame que ahorita quiero hablar algo sobre el soborno. Voy a avanzar. Proverbios 29:7. Proverbios 29:7. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Al perverso no le importa en absoluto. Ojo, que aquí hay un paralelo. ¿Qué hacen los justos? ¿Se preocupan por quién? Los derechos del necesitado. Aquí no pensemos el pobre, ese cuadro de miseria, de estrato 0, estrato 1, discúlpeme que lo mencione así, pero es para que usted me entienda la gráfica. No. Piense aquí, la palabra pobre habla o hace referencia al necesitado. Ahora, si hablamos técnicamente y desde los principios monetarios, le pregunto algo. ¿Es el mayor porcentaje de la población en Colombia rica, pudiente, que le sobra el dinero? ¿O es al contrario? ¿O es la mayoría de la población en Colombia que todo el tiempo vive en necesidad y no le alcanza lo que gana? A eso se refiere la Escritura. Los derechos del pobre. ¿Sabe qué hacen nuestros gobiernos? Legislan a favor de los que más tienen. Voy a darle un ejemplo. Estoy bien atrevido hoy, pero vamos a hacerlo. ¿Cuántos de ustedes conocen aquello del famoso 4 por 1000? William, ¿eso comenzó fue el 2 por 1000? Cuando comenzó, y luego fue el 4, y luego el 3, y luego el 4. ¿Y estamos en el 4? Bueno, aquí hay contadores, aquí hay profesionales. Yo no me la voy a picar aquí, que soy profesional en eso. Pero uno puede hablar dentro de la popularidad, o sea, dentro del concepto popular que todo el mundo puede entender. Yo no entiendo muchos temas de esos aspectos contables, yo en eso. A mí lo único que me gusta es contar mi plata y no más.
Es lo único que entiendo. Pero, ¿por qué se inventó aquello del famoso 2 por 1000, que luego fue 3, que luego fue 4? ¿Sabe por qué? Supuestamente, ¿sabe por qué? Si usted no lo sabía, supuestamente para evitar que los banqueros fueran a la quiebra. ¿Sabe quiénes son los que más ganan en un país? Entre otros, los dueños de los bancos. Porque nosotros como tontos no hacemos sino endeudarnos con ellos y ellos creen que nos hacen un gran favor y que nos salvaron la patria, y lo que ellos hacen con usted y conmigo es que nosotros somos los que los enriquecemos a ellos a costa de nuestra necesidad. Sí, perdóname, pero es así. Perdóneme. Ahora, haga lo que quiera con su vida. Es la segunda vez que se lo digo en esta mañana. ¿Quiere seguir sacando préstamos? Sáquelos. El problema es suyo. Las ganancias que se publican a final del año de cuánto ganó la banca son billones de pesos. ¿Y cómo que se inventaron ese impuestico del 2, del 3, del 4 por 1000? ¿Que para que los banqueros no entraran en quiebra? Por favor, hermano. Y cada vez que usted hace una transacción, a usted le quitan. ¿Por qué le tienen que quitar? Entonces, estoy diciendo, ¿a quién le importan los derechos del pobre? ¿A quién le importan los derechos del necesitado? ¿Sabe a quién? Al justo. Al justo. Pero no nos gobierna gente justa. Dice el texto en el paralelo que al perverso no le importa. No le importa. Déjeme decirle que al único que a usted le importa, a Dios y a su familia. Eso que cuando el banco lo llama y le ofrecen, uy, yo me volví importante para los bancos. No, a usted no le importa el banco, usted es un objeto de exprimir para el banco. Cuando usted se muera, al banco le importa un comino. Si usted no pudo pagar, al banco no le importa quitarle su casa, quitarle su carro, quitarle todo. Al banco no le importa si usted tiene que ir a dormir debajo de un puente con su familia y aguantar hambre. Al banco no le importa, al gobernante no le importa, al que hizo la ley no le importa. Y no les importa porque no son justos delante de Dios. Y esos son los gobiernos que permanentemente nos alimentan. Y la iglesia, sigamos votando por los mismos malos de siempre. ¿Y por qué la gente corre a votar por los mismos malos de siempre? Déjeme decirle por qué. Por ignorancia, por ceguera, porque hay un espíritu de engaño que los tiene ahí, y por el soborno. Ahí les dejo ese paralelo. No tengo tiempo de mostrar más paralelos porque tengo otras cosas que decir. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 18. Discúlpeme si estoy enérgico, pero usted no tiene la culpa. Lo que pasa es que yo hablo de esto y a mí se me sube un poquito la adrenalina porque estamos cansados de vivir en medio de tanta corrupción, injusticia, inmoralidad, etc. Éxodo capítulo 18, búsquelo. Versículo 21. Déjeme ver con usted allí una instrucción divina. Contextualicémoslo rápido. Moisés está en el desierto conduciendo al pueblo de Israel. Es el líder general de la nación de Israel. Bueno, es el representante de Dios. Y él recibe un consejo. Su suegro. Atiende a los consejos de los suegros. Los suegros dan buenos consejos. Y las suegras también. Las suegras también. No conozco una persona que quiera tanto la suegra como Cristian. Yo estoy impresionado. Yo quisiera tener eso. Y entonces el suegro de Moisés le dio un consejo. Frente a la gobernabilidad. Porque él le dice de parte de Dios, necesitas poner gente que te ayuden a gobernar el pueblo. Pero dentro de ese consejo que era de Dios, porque nadie puede solo. Nadie puede solo. Por eso entendamos algo. Cuando usted se agarra a hablar solo de una persona, por ejemplo del presidente de la República, ¿cierto? A quien yo no califico bien de ninguna manera. Lo digo públicamente. Pero
Él no gobierna solo. Es todo un sistema de gobierno y de muchas personas que ayudan a gobernar la nación. Y Dios le dijo a Jetro que le dijera a Moisés, dale unas características. Tiene que buscar gente que lo ayude a gobernar. Pero no a cualquiera. Y mire lo que dice el versículo 21. Versículo 21. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice, sin embargo, elige, paro aquí, escoge. Ojo, votar es un derecho constitucional. Es un derecho al que debemos acceder. Si tú no lo haces, otro lo hace por ti. Hay una frase que ha hecho carrera, yo no sé si fue de Gandhi, la reprodujo Martin Luther King, al fin yo no sé quién la dijo originalmente, pero en síntesis, y que ya tiene varias versiones la frase, pero en síntesis, la frase dice algo así como que a mí no me asusta el ruido de los malos, sino el silencio de los buenos. La apatía de la iglesia, que puede tener mayor sabiduría, la apatía de la iglesia al refugiarnos, al no querer participar, porque creemos que todo es del diablo. La gobernabilidad originalmente no es del diablo, es de Dios. El diablo la cogió porque los hijos de Dios la soltaron. Y luego estamos diciendo, fulano, sutano, pero que tú no saliste a elegir. Aquí dice, elige. Elige, escoge. ¿Sabe lo que hoy hacemos al ir a las urnas? Es ir a elegir. Estamos escogiendo entre muchas opciones la que el Espíritu de Dios nos indique que pudiera ser la mejor de todas. La iglesia debe de participar en eso. Hago un paréntesis. Lo digo con respeto, la verdad. Con amor, con respeto. Hermanos, ya dejemos ese cuento de que no inscribí la cédula. ¿Cuántos días dieron para inscribir la cédula, hermano? No, que es que yo tengo que votar muy lejos. ¿Y cuánto tiempo le dieron para que usted hubiera podido cambiar su lugar de votación? Escuche la palabra que estoy predicando hoy. Si hoy usted dice que no puede votar hoy porque no le inscribí, bueno, pero van a venir unas presidenciales en mayo. Entonces, inscríbala. Inscríbala. Porque tenemos que salir a votar a las presidenciales. Bueno, Dios está tomando nota de lo que yo predico y lo que yo les digo acá. Ya usted verá qué hace y qué no hace, pero cierro el paréntesis. Entonces le dice el suegro a Moisés, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres, y aquí vienen las características que le dio en esta ocasión, con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Mire cómo el tema del soborno hace harta carrera en la Biblia, en los gobernantes. 4 características. ¿Cómo dice en la, aquí, la versión 60? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Cómo dice la palabra de Dios para todos? La PDT dice, hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios y que no se dejen sobornar. ¿Cómo dice la traducción del lenguaje actual? Gente que sea capaz, obediente a Dios, que no sean mentirosos. Oh, ¿hay mentirosos por ahí? Que no sean mentirosos y que no favorezcan a nadie por dinero. Ese es el soborno. Que no favorezcan a nadie por dinero. Eso dice, varones de verdad. Varones de verdad. Esos son varones de verdad. ¿Sí? Un varón de verdad no es el que más grita y le pega a una mujer. Un varón de verdad es el que se comporta dentro de las características que Dios establece en su palabra. Ahora, Deuteronomio capítulo 1, por favor.
Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, que es el mismo pasaje de Éxodo, pero con una ampliación, porque ustedes recordarán que en un mensaje pasado les dije que Deuteronomio era la segunda ley, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la explicación que di? La generación que va a entrar a la tierra tiene que volver a escuchar como una especie de resumen y de síntesis de la ley que cuando ellos eran niños, si la escucharon no la entendieron. Y ahora cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, 40 años después, Moisés hace una síntesis de la ley y Deuteronomio se llama así, como una segunda ley. Entonces es un resumen. Y dice en Deuteronomio 1, versículo 13, hablando del mismo pasaje, del mismo suceso, elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1,000 personas, otros de 100, de 50, de 10. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones: ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. ¡Oh, qué cosa tan impresionante! ¿Sabe cuál es la responsabilidad de un gobernante? Que es como que él fuera un delegado divino en el ejercicio de la justicia y de la verdad. Ahora yo le pregunto, ¿puede un hombre impío representar correctamente la gobernabilidad divina en la tierra? ¿Puede un manzano producir mamoncillos? De ninguna manera. La capacidad de elegir a partir de estas características. Ahora, yo sé que usted puede estar pensando, pero nosotros ¿cómo hacemos para saber y para conocer si no conocemos el corazón de nadie? Bueno, mire, una de las cosas que uno tendría que hacer es orar. 2, mirar el contexto del movimiento al que pertenecen. Tratar de investigar sobre el testimonio de ese personaje. Y si ha sido funcionario público, tratar de investigar cómo ha sido como funcionario público. ¡Oh, pastor, yo qué me voy a poner a eso! Ah, bueno. Y entonces, ahora, ¿no la ponen más fácil aun cuando se corren riesgos? ¿No la ponen más fácil cuando nos presentan hombres, mujeres, que realmente vienen de un contexto de iglesia, que son temerosos de Dios, que tienen pastores que les avalan, aunque se corre el riesgo también, pero nos la están resumiendo, porque si hay justos en la lista, ¿a quiénes deberíamos apoyar? Yo sé que hay casos, el corazón del hombre se puede desviar, pero nosotros no podemos actuar con miedo, nosotros debemos de correr riesgos. Algunos se pueden dejar influenciar, pero otros no. Otros no. Y yo confío que ahorita va a llegar personas que no se van a dejar influenciar por el mal. ¿Cuál es nuestra tarea? 1, tenemos que orar por los que lleguen. Orar mucho por ellos. Que Dios los libre de la avaricia. Que Dios los mantenga. Daniel se pudo mantener como en 4 imperios. 3 o 4. José se pudo mantener en el imperio egipcio. Muchos otros se han podido mantener. ¿Por qué no podemos creer que hoy, aunque algunos se pueden desviar, otros se van a mantener? Hay que correr el riesgo con los que se van a mantener. Bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso. Deuteronomio 16, versículos 18 y 19. Nombra jueces
y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerzas la justicia. Oiga, por ninguna razón tuerzas la justicia, ni muestres parcialidad. Jamás, jamás aceptes un soborno. Y aquí está la razón. Porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros, señores. Déjeme decirle cuál es el meollo de todo aquí. Se lo dijo Pablo a Timoteo. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. ¿Sí es lo grave que es no diezmar y ofrendar? Porque un efecto que causa el no diezmar y ofrendar es que usted ama mucho su plata y está dando pasos a la avaricia. Vea que no me quedé hoy sin decir algo ahí. Dice aquí, el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que si en Colombia, por ejemplo, ser un funcionario público, ser un senador, un representante de la Cámara, lo que sea, un gobernante, gobernador, un alcalde, un ministro, lo que sea, si esas personas ganaran el salario que usted se gana, un salario mínimo, 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, y no tuviera la oportunidad de nada más, dígame cuántas personas aspirarían a esos cargos. ¿Sabe quiénes aspirarían a esos cargos? Las personas que verdaderamente tienen un espíritu de servicio a la comunidad. ¿Sabe por qué hay tanto aspirante a estos cargos? Por el enriquecimiento, señores. Por el enriquecimiento. Hablaron mucho de que hoy iba a haber un tarjetón para hacer una consulta anticorrupción. Y le dieron vueltas, y en último momento dijeron, no la hacemos. Por favor. ¿Cómo la iban a aceptar? Así que ni lo vaya a pedir porque no está. Un tarjetón que decía que si estaba de acuerdo que le bajaran el sueldo a los congresistas, que si estaba de acuerdo que no sé qué. Claro, todo el mundo iba a decir que sí. Pues claro, no iban a dejar que eso pasara. A usted le controla su salario su jefe. El Congreso y otros legisladores determinan el control económico de la nación, pero a ellos nadie les controla su salario. Ellos mismos se hacen los aumentos. Ay, tan lindos los niños. ¿Sí sabía eso, verdad? Hermano, estoy tratando de abrirle los ojos a la luz de la palabra de Dios. Estamos en medio de un mar de inmunda corrupción. Y no podemos seguir votando por los impíos. La iglesia hoy en Colombia ha crecido. Hay mucha gente buena en la iglesia en Colombia. Hay gente capaz, hay gente temerosa de Dios, hay gente que aborrece la avaricia, hay gente que dice la verdad. ¿Por qué no hacer campaña para que esa gente, saquémoslos de donde están? Aquí alguno de ustedes en el futuro puede ser un buen congresista de este país. ¿Por qué no? Si usted se prepara y Dios está con usted, puede llegar a hacerlo. Pero siempre llegamos al punto, nos toca votar por los mismos porque no hay por quién más votar. No, es increíble que la iglesia en Colombia estemos hablando así. Es que me toca votar por fulano porque es que me dio unas tejas. Eso es soborno. Y entonces esas tejas le están nublando su entendimiento y le están corrompiendo sus decisiones. Discúlpeme. Pero la vida aquí vale más que unas tejas y unos ladrillos.
Y aquí no se trata de que usted me diga, entonces démelos usted. No, no se los doy porque no tengo plata. Pero ese no es una buena excusa para nosotros seguir participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Pídale a Dios que le dé las tejas. Si cree que tiene un Dios que le puede dar tejas, pídale a Dios. Si necesita pintura para la casa, dígale a Dios que le dé pintura para su casa. Ah, pero es que me toca porque es que me dio el puesto. No, dígale a Dios que le dé un puesto Él a usted. Que no sea el político el que le dio el puesto, porque te vuelves ahí un esclavo del político. Hacen contigo lo que quieren. Te intimidan. Te intimidan, eso es lo que hacen en esos puestos, te intimidan. Ah, si usted no viene aquí, hay 20 detrás de su puesto. Entonces uno por su necesidad, le toca a uno reducirse. Pero yo le digo hoy, en el nombre del Señor, salga de ahí y confíe en Dios. Claro, usted puede decir, claro, pastor, a usted le queda fácil decir eso porque usted es el pastor de la iglesia, usted no tiene ese problema. Le estoy diciendo a la luz de la Biblia, no por ser el pastor. Usted no tiene por qué ser un esclavo de los impíos. Usted es hijo de Dios. Y si usted se pone a doblar la rodilla, porque es que yo no puedo hacerlo por usted. Usted tiene que doblar su rodilla, humillarse delante de Dios y clamarle a su Padre que está en el cielo. Dice que su Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero bueno, hermano, si usted quiere seguir así como está, que hagan con usted lo que quieran, que abusen de usted, que lo pongan a trabajar tantas horas extras, que ni siquiera se las pagan, que lo hacen ir a trabajar el domingo, que le establecen... no está por ahí Alejandro, no estoy diciendo nada por Alejandro, ¿cierto? No, estoy molestando a Alejandro, pero escuche, hay sistemas de opresión. Eso es un sistema de opresión. ¿Sabe por qué muchos hogares hoy se han destruido? Porque la carga laboral ha interferido. Entonces una persona que no puede estar ya ni con su familia, que llega a las 11 de la noche a la casa y que tiene que volver a salir a las 5 y 6 de la mañana, pero sí pasa con una secretaria o con una compañera de trabajo 12, 14, 16 horas al día, y a su esposa la ve dormida, despelucada y desgreñada, cansada y con dolor de cabeza. ¿Saben a qué me refiero, no? Y la secretaria en otras condiciones, la compañera de trabajo en otras condiciones. No le estoy hablando carreta, le estoy diciendo cosas que son parte de una estrategia del diablo para destruir los mismos hogares de la gente. Pero nosotros dijimos que nos oprima Faraón y Egipto. Hay que pensar en esto, hermano. Yo entiendo la situación de muchos de ustedes. Sí, es verdad, yo soy pastor, trabajo con una denominación y soy autónomo en mis decisiones, doy cuentas a una misión, pero me dejan que yo tome las decisiones como yo las quiera tomar, que yo ponga mi horario de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, sé que gozo de una buena bendición en eso, pero no por lo que le estoy diciendo, no estoy entendiendo su situación. Pero yo te estoy invitando a que hables con Dios. Ahora, yo estoy en esto porque Dios me metió en esto. Y no tengo la culpa de su situación. Pero sí tenemos una salida en el Señor. Tenemos que levantarnos en oración. Pídale a Dios que le dé la idea de un negocio. ¿Qué tal que Dios esté queriendo que usted sea independiente? Y que usted tenga más tiempo para honrar a Dios. Que diga, mi jefe es el Señor. Eso se puede. Eso se puede. En el tiempo de Dios. Pero usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que pedirlo. Usted tiene que demostrarle a Dios que realmente usted quiere honrar a Dios. Oye, salí bravo ahora conmigo. Ah, es que ese pastor no entiende. No, yo entiendo la situación. Pero yo soy un orientador espiritual. Yo tengo que animar a la gente a tomar decisiones, a veces arriesgadas, en el tiempo de Dios. No cuando yo le diga, en el tiempo de Dios. Yo también fui independiente. Vendimos dulces con el pastor Próspero. Fuimos empresarios del dulce. Y me puse a dar clases de música. Lo que pasa es que aquí llegó Cristian y acaparó todo, entonces yo tengo que hacerme a un lado. Y al lado de Cristian quedo como un miserable. Pero yo también he tomado decisiones. Toda la vida no he sido así. Usted no conoce mi historia, entonces no me juzgue. Porque usted no conoce mi historia. Usted no conoce la historia de mi familia. Usted no conoce todo lo que hemos tenido que vivir y atravesar. La gente ve el hoy, pero la gente no sabe lo que hay detrás del hoy.
Entonces, en parte sí tengo autoridad para decirle, tome decisiones en el tiempo de Dios. No a la loca, en el tiempo de Dios. Lo que estoy diciendo, no puede seguir siendo un esclavo de los perversos, del sistema corrupto que hay en este país. Proverbios 17:23, ya voy a terminar. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. ¿Qué hace el soborno? Pervierte el curso de la justicia. Creo que estamos saturados de esto. Y voy a leer 2 textos más. Malaquías 3:18. Malaquías está antes de Mateo. Malaquías 3:18. Que dice: entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Cito este versículo para resaltar lo siguiente: hay una diferencia entre el justo y el perverso. Y cuando nosotros los cristianos no actuamos responsablemente, marcando esa diferencia, somos culpables delante de Dios. Hay diferencia entre el justo y el impío. Entonces, si voy a votar, tengo que tratar de mirar quién es justo, o por lo menos quién anda en una línea de justicia. Le guste o no es así, porque hay diferencia. Uno piensa, no, esto todo el mundo es lo mismo. No. Si hay justos, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque la Biblia dice que entre el justo y el perverso existe una diferencia. Y por último, Proverbios 14:34. Proverbios 14:34. Qué lindo texto este para terminar, para cerrar. Dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Lindo versículo. Cuando vayas a votar hoy, si lo puedes hacer, piensa en esta palabra: la justicia engrandece a la nación. Pero el pecado, ¿qué hace el pecado? Trae deshonra. Por eso estamos como estamos. Porque lo único que vemos es pecado por todas partes: maldad, injusticia, soborno, mentiras. Mire lo que le dije hace un momento. Hermano, ¿usted cómo califica esa acción de ni siquiera darle las identificaciones a los testigos electorales del movimiento Colombia Justa Libre? Creo que fue el único movimiento, hermana. Al único. O sea, ahí se dañaron los computadores, se dañaron las impresoras, se dañaron no sé qué cosas. El único. O sea, no se dañaron con el resto. Pero cuando llegaron a Colombia Justa Libre, que es un movimiento 100% de creyentes, todo se dañó. Esa es una muestra. Estamos luchando contra un sistema perverso, diabólico, satánico, y los cristianos no podemos estar al lado de ese sistema. Los creyentes tenemos que combatir eso con la verdad. La justicia engrandece a la nación. Yo sueño con una Colombia distinta. Que Dios me dé años y vida para verlo, que ojalá lo pueda ver. Pero para de pronto soñar con la nación que estamos soñando, tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Sí, pastor, yo voy a orar. Sí, ore, pero tiene que actuar, hermano. Tiene que actuar. Y lo mínimo que podemos hacer es ir a unas urnas y ver de todo lo que hay allí, qué es lo que más se acerca a los justos, y respaldarlos, no por colores, sino por principios bíblicos. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de Colombia.
Incline su cabeza, vamos a orar. Padre, te pedimos perdón porque estamos en medio de tanta podredumbre y de pronto como iglesia no hemos tenido la suficiente responsabilidad o la suficiente cordura para pensar y tomar decisiones correctas. Señor, ayuda a la iglesia, ayúdanos a todos. Esto no es un asunto solamente por jornada laboral. Esto es un asunto que debe de estar claro en nuestras vidas. Los hijos de Dios, la justicia a partir de la posición en Cristo. Porque Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Cuando hoy hemos hablado de justos, estamos hablando de personas que a partir de una relación con Dios en Cristo es que sus vidas son gobernadas. Señor, por favor, abre camino para los justos en este país. Abre camino en medio de la iglesia para que la iglesia entienda su nivel de responsabilidad. Que tenemos que dejar de hablar el argot de la política tradicional, del corrillo tradicional, el afecto personal, el afecto por color, el afecto por denominación o movimiento o nombre o partido. Que nosotros tenemos que, a partir de escudriñar la Biblia, saber que cuando se necesitaba nombrar jueces, líderes, gobernantes, habían unas instrucciones de Dios, había que tener en cuenta unas características fundamentales. Hoy sigue siendo lo mismo. Si vamos a elegir, aunque no los conozcamos totalmente a todas estas personas, al menos podemos partir del hecho quienes se identifican dentro de la fe en Dios y quienes no. Y para eso tenemos que ser juiciosos, investigar, preguntar. No podemos seguir actuando con ese sentido de no me interesa, de que todos son lo mismo. Señor, si tú pones justos, te pido que abras el camino para que gobiernen los justos. Hemos visto tu palabra en esta mañana, y la justicia engrandece a la nación, y cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Así que bendecimos a tu iglesia, bendecimos esta palabra, y una vez más encomendamos en tu mano la actividad electoral de este día. No permitas que la injusticia y la maldad se sigan burlando, se sigan riendo de la verdad y de la integridad. Señor, ayúdanos tú, porque si no es así, no hay nadie que nos pueda ayudar. La honra y la gloria sean para el Señor, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.